En esta oportunidad se me ha encargado exponer el tema de generalidades en vacunación en animales menores, ¿ok? Vamos a dar inicio primero hablando acerca de, de, vamos a ver, ok, vamos a hablar acerca de la definición de las, ¿qué son las vacunas? ¿Ok? Bueno, las vacunas son unos productos diseñados para activar respuestas inmunológicas de protección y para preparar el sistema inmunológico para combatir futuras infecciones de agentes que causan enfermedades. Bueno, en primer lugar tenemos que saber algo. Es muy importante conocer cuál es el plan para poder nosotros tener una buena mascota, ¿no? En este caso, una mascota sana. Es necesario nosotros tener un plan sanitario, ¿ok? El plan sanitario me va a ayudar en este caso a poder mantener a mi mascota sana, poder evitar que en este caso se propaguen ciertas enfermedades, cuidarme también yo como persona, ¿ok? Y bueno, la- el control sanitario consiste en vacunar y desparasitar. Las vacunaciones y las desparasitaciones son cumplen un rol muy importante dentro del cuidado y la protección de la buena salud de una mascota. ¿Ok? Y desde aquí partimos para hablar acerca de lo que es una vacuna, ¿no? En este caso, la vacuna nos ayuda justamente a activar respuestas inmunológicas de protección y para preparar el sistema inmunológico para combatir futuras infecciones. Para eso es necesario nosotros también conocer cuáles son los tipos de inmunidad, ¿ok? Como nosotros creo que lo sabemos y lo que no, bueno, les doy un alcance de alguna manera para que conozcan. Hay dos tipos de inmunidad. Nosotros tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, ¿ok? O adquirida. La inmunidad innata es justamente lo que hace de que lo que nosotros tenemos como parte de nuestro organismo, por ejemplo, la piel, nos va a proteger, ¿no? Contra ciertos procesos infecciosos porque nos cubren, ¿no? El estrato córneo nos protege. Pero así como también hay una inmunidad innata y una inmunidad adquirida o adaptativa. Esta inmunidad adquirida es justamente la que surge durante el ciclo de vida. Durante el ciclo de vida se va a ir formando esta inmunidad. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos dentro de la inmunidad adquirida hay dos tipos más, que son una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad activa es justamente la que surge en respuesta a una infección o a una vacunación y es ahí donde nosotros entramos a tallar. Por ejemplo, eh, vamos con el caso de las vacunas. Yo vacuno a mi mascota, por ejemplo, contra una parvovirosis, que voy a generar en mi mascota de que mi mascota esté protegida, inmunizada contra esta enfermedad y de alguna manera, si más adelante tiene contacto con un virus de justamente patógeno parvovirus, voy a generar que mi mascota ya tenga las defensas, tenga el sistema inmunológico preparado para poder protegerse contra esta enfermedad y pueda saberla afrontar. O sea, no quiere decir que si yo vacuno a mi mascota no le va a dar la enfermedad, no, no pasa eso. No en todos los casos. Hay casos en donde, por ejemplo, los perros, los gatos logran vacunarse, pero a veces se enfrentan a la enfermedad después porque han tenido contacto con un virus de la enfermedad a la cual han sido vacunados y bueno, cuando justamente están ya protegidos, logran salir del proceso infeccioso, ¿producto de qué? De que han sabido, en este caso los dueños, inmunizar a sus mascotas, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, eso es lo que habla, ¿no? La inmunidad activa es justamente, está dentro del plan de vacunación, es una inmunidad activa. eh, Justamente nosotros cuando vacunamos depositamos a la mascota antígenos, ¿ok? Depositamos a la mascota antígenos de tal manera de que este antígeno al ingresar al cuerpo, el organismo lo reconoce y genera anticuerpos propios a ese antígeno, ¿ok? Genera anticuerpos propios a ese antígeno, permitiendo justamente que la mascota esté protegida producto de ese antígeno que ingresó. ¿Ok? Ese antígeno ingresa, genera una leve infección no patógena y patógena, la verdad, bastante menor.
Lo único que a veces les da la mascota, por ejemplo, son cuadros febriles a lo mucho. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está reconociendo ese antígeno y por ende crea anticuerpos propios para esa enfermedad. Y esos anticuerpos ya están preparados y listos que cuando, por ejemplo, se le presenta un anticuerpo de parvovirus, por ejemplo, entra y está ahí en el organismo, pero por mala suerte el perro se tiene contacto con el virus del parvovirus, hace justamente de que el anticuerpo ya reconozca el virus y por ende defienda bien a la mascota contra esta enfermedad. ¿Ok? Por eso dice acá, las vacunas brindan inmunidad contra una o varias enfermedades, lo cual reduce su gravedad o evita ciertas enfermedades, por ejemplo, por completo. ¿Ok? Puede reducir su gravedad o evita que la enfermedad. eh, por ejemplo, si continuamos hablando un poco de esto, ¿cuál es la importancia de las vacunas? ¿No? Por ejemplo, los expertos coinciden de que el uso propagado de vacunas durante el último siglo ha evitado la muerte y la enfermedad en millones de animales. ¿Ok? Y si hablamos eso, si hablamos, por ejemplo, si hacemos una comparación a lo que se vivió hace unos años atrás con lo que va del COVID-19, al no haber vacunas, no había una inmunidad, el cuerpo no tenía anticuerpos para que reconozcan al virus, en este caso del COVID-19. Y hacía justamente que la persona al no tener anticuerpos una, genere una no inmunización y por ende la persona muera, ¿no? Porque no estaba protegida contra esta enfermedad. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó cuando empezaron a vacunarse a las personas? Se creó una inmunidad de rebaño, una inmunidad poblacional. ¿Ok? Esto es muy importante hablando dentro del área epidemiológica, siendo justamente de que esa enfermedad vaya reduciendo, en este caso, el poder viral de la enfermedad disminuye producto de que ya la gente estaba inmunizándose. Y esto es justamente lo que pasa con este tipo de vacunas. Cuando vacunamos a nuestras mascotas, por ejemplo, si una cierta población se dignara en vacunar a su mascota contra todas las enfermedades, todas las mascotas hacen inmunidad de rebaño de tal manera que el virus ya no puede ya entrar a esa población. ¿Ok? Así esté por ahí esto divagando. ¿Ok? Dice, las vacunas protegen de enfermedades altamente contagiosas y mortales y mejoran la calidad de vida en general, tanto para la mascota como para los dueños. ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna? ¿Cuáles son los beneficios? Protección contra enfermedades. Por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Las vacunas estimulan al sistema inmunológico de las mascotas para que puedan combatir contra enfermedades específicas. Por ejemplo, yo vacuno a mi mascota contra el parvovirus, mi mascota queda inmunizada contra el parvovirus. Yo vacuno contra distemper, vacuno a mi gato contra panleucopenia felina, queda protegida contra panleucopenia felina. Si vacuno a mi gato contra calicivirus, queda vacunado, inmunizado, protegido contra calicivirus. ¿Ok? Así es. Por eso dice que puedan combatir enfermedades específicas. Prevención de enfermedades contagiosas. Ayudan y evitan, dice, prevención de enfermedades contagiosas, ayudar y evitar la propagación de enfermedades entre animales y hacia humanos. Por ejemplo, eso es lo que pasa. No, lo que pasa, por ejemplo, con las enfermedades que son de alguna manera contagiosas a humanos. Hay dos enfermedades muy comunes. Por ejemplo, tenemos la leptospirosis y la rabia. Son enfermedades que de alguna manera pueden contagiar a los humanos. ¿Y qué pasa si yo tengo a mi mascota inmunizada, protegida o vacunada? Voy a hacer justamente que también la persona a la cual lo acompaña a la mascota pueda estar también protegida contra esta enfermedad, ¿no? Ok, la salud a largo plazo, ¿no? Contribuyen a que los perros y los gatos tengan una vida más larga, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los perritos que sufren de distemper? Mala suerte les da distemper. Su tiempo de vida es muy corto. A veces no logran salir de los cuadros nerviosos y a veces mueren, ¿no? Mueren. O a veces se opta por hacerlo descansar. Protección para las personas, algunas enfermedades que afectan a los mascotas como la rabia, también puede transmitirse a los humanos, ¿ok? Facilita la convivencia. Las vacunas son un requisito para ingresar a muchos establecimientos que atienden a mascotas como perreras y veterinarias.
Bueno, eso es algunos requisitos. Hay algunas veterinarias que se tienen ese tipo de protocolos, ¿no? Motivos importantes para vacunar a una mascota. Las vacunas evitan muchas enfermedades en mascotas, como lo hemos hablado, ¿no? Eh, las vacunas pueden ayudar y evitar tratamientos costosos, ¿no? Para enfermedades que pudieran haberse prevenido. Por ejemplo, si lamentablemente una mascota se contagia de cierta enfermedad, va a generar gastos económicos en la persona que lo tiene a cargo, justamente ¿por qué? Porque quiere salvar la mascota, ¿no? Y eso va a entender que evita, ¿no? Evita los tratamientos costosos, ¿no? Las vacunas previenen enfermedades que pueden transmitirse no solo en el animal, sino también de animal a humano, ¿no? Como hemos hablado de las enfermedades que se transmiten de animal a humano, ¿no? Las enfermedades que prevalecen de la vida silvestre, como la rabia y el moquillo, pueden infectar a mascotas no vacunadas, ¿no? Es importante vacunar. En muchas áreas, las normas locales y estatales requieren ciertas vacunas para mascotas en casa, ¿no? Por ejemplo, si queremos sacar a una mascota de aquí de Perú y llevarlo a otro país, hay ciertas reglas que tienen eh, eh, algunos países, ¿no? Hay ciertas reglas que tienen, por ejemplo, para que puedan entrar ciertas mascotas, tienen que tener un plan de vacunación, tienen que tener su certificado de vacuna y si no lo tienen, lamentablemente no ingresan. Eso es justamente la importancia también de la vacuna, ¿no? Para el traslado de las mascotas de un lugar a otro, ¿no? Eh, Como ya lo hemos mencionado, las vacunas garantizan una protección, ¿no? Para la mayoría de las mascotas, las vacunas son efectivas para prevenir futuras enfermedades y solamente en casos muy raros. Una mascota vacunada tendrá inmunidad insuficiente, ¿no? Por ejemplo, si una mascota no ha cumplido su control de vacunación, que en este caso los refuerzos que se le piden, puede tener alguna dificultad o más adelante puede contagiarse de esta enfermedad y puede sufrir daños, ¿no? Justamente por no haber terminado un control de vacuna, ¿no? ¿Ok? ¿Existen riesgos al vacunar a mi mascota? Bueno, si los riesgos son mínimos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos en su mayoría? Si alguien no sabe, bueno, podría quizás escribirlo, pero lo voy a mencionar. Uno de los riesgos que en su mayoría causan las vacunas que son mínimos, por ejemplo, son ciertas hipertermias, pequeños cuadros febriles que de alguna manera se manifiestan producto de la vacuna, ¿no? Eh, pero la mayoría de perros y gatos responden bien a las vacunas. Las vacunas pueden de alguna manera, por ejemplo, traer ciertos inconvenientes en los gatitos, ¿no? Si a un gatito no se le vacuna en la zona correcta, puede generar ciertos tumores o sarcomas que se presentan en la piel, en la zona donde se ha vacunado, ¿no? Y de ahí otro riesgo es mínimo, ¿no? Es mínimo, ¿no? Ya vamos a ir hablando un poquito más a detalle en lo que va de la diapositiva, ¿ok? Pero lo que sí podemos tener en cuenta, ¿no? Si es que a una mascota se le ha vacunado y hay cierto dolor en la zona vacunada o hay cierta zona inflamada en la donde se ha vacunado, bueno, va a ayudarle, ¿no? Colocándole compresas heladas, frías, calientes, a veces ese tipo de cambios de temperatura generan también cierta analgesia en la zona donde se ha vacunado, ¿no? Bueno, si le da algún tipo de cuadro febril, a veces en su mayoría es normal. Conozco algunas clínicas veterinarias que optan a veces por dar ciertos años a las mascotas para bajar un poco quizás esos cuadros febriles, ¿ok? Eh, de alguna manera se puede controlar, ¿no? Se puede controlar en este caso ese tipo de riesgos. La importancia de llevar un protocolo de vacunación, ¿no? Eh, Como lo he mencionado al comienzo, los animales cuando son en este caso muy jóvenes son la verdad bastante susceptibles a ciertos procesos infecciosos, ¿no? Y en este caso, si el sistema inmunológico no va a estar preparado ante estas infecciones, puede generar justamente que la mascota, al estar inmunodeprimido, no pueda quizás salir ileso ante estas infecciones, ¿no? Por eso se recomienda que la mascota esté bien vacunada, bien protegida, ¿no? Como lo hemos mencionado, hay una
Al comienzo mencionamos de una inmunidad activa y una inmunidad pasiva que también puede tener el animal es recibiendo el calostro, ¿no? La leche materna. Y eso se recibe, ¿no? La mascota se está, en este caso, alimentando de la leche de la madre, ¿no? Hay ciertas inmunoglobulinas que pueden adquirir de la madre, la inmunoglobulina E, la A, la M, que son muy importantes para proteger, para generar una inmunidad humoral que hay en la mascota. Pero esa inmunidad solamente la tendrá hasta cierto tiempo. Ya después de ese tiempo va a tener que la mascota de todas maneras recibir su plan de vacunación. Como dice acá, ¿no? La brecha de protección de la leche materna, a medida que los anticuerpos de la leche disminuyen, el sistema inmunológico continúa su proceso de maduración, tiene que ir y empezar su plan de vacunación, ¿no? Eh, es de todas maneras necesario hablar que la primera dosis de vacuna sirve para preparar el sistema inmunológico del animal contra virus o bacterias, mientras que las dosis siguientes ayudan a reforzar, ¿no? Reforzar el sistema inmunológico, crear un reconocimiento por parte del sistema, ¿no? A través de las vacunas, ¿no? Para brindar una protección óptima contra enfermedades durante los primeros meses de vida, se programa una serie de vacunas, generalmente a los 3 o 4 semanas de vida, 3 o 4 semanas, ¿no? De separación también para la mayoría de cachorros y gatitos. La vacuna finales de la serie se administra aproximadamente a los 4 meses de edad, ¿no? Frecuencia de la vacunación. Tenemos muchas vacunaciones, brindan una inmunidad adecuada cuando se administra cada cierto número de años, ¿no? Esto es justamente la frecuencia, lo que sabemos nosotros como las vacunas anuales. ¿Para qué sirven las vacunas anuales? Eh, para poder reforzar el sistema inmunológico y de alguna manera ir preparándolo por si más adelante se presenta algún proceso infeccioso que pueda crear algún cuadro patológico, ¿no? Algún cuadro clínico en el perrito, en el gatito. ¿Ok? Vamos a hablar del tipo de vacunas que existen en la actualidad. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que hay vacunas comerciales disponibles en el Perú para aplicación en perros y gatos. Pueden clasificarse a grandes rasgos en dos categorías. Una que es una vacuna infecciosa y vacuna no infecciosa. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, vacunas atenuadas o vivas o modificadas que se conocen como vacunas infecciosas. Estas vacunas están constituidas por microorganismos vivos que sufren un proceso de atenuación para reducir su virulencia. ¿Ok? Eh, la atenuación se genera en forma natural a través de la adaptación del patógeno a un hospedero diferente o por manipulaciones en el laboratorio, ¿no? Los microorganismos acá presentes en toda vacuna necesitan infectar a células del hospedero para producir inmunidad. Estos microorganismos atenuados se replican en el paciente generando una infección leve, lo que habíamos mencionado al comienzo, ¿ok? Sin daño significativo, ¿no? En los tejidos, ni signos clínicos, pero induciendo en cambio una respuesta inmunológica, ¿ok? Dentro de esta categoría se consideran también las vacunas recombinantes vectorizadas, en las cuales un microorganismo de vivo transporta una parte del material genético del patógeno. Y si bien estos microorganismos no se replican en el animal, dan lugar a la síntesis de proteínas antigénicas que van justamente a estimular la inmunidad en forma segura. ¿Ok? Tenemos también las vacunas no infecciosas, que se conocen también como vacunas muertas o inactivadas. ¿Ok? Las vacunas a germen muerto o inactivados están formadas por microorganismos antigénicamente intactos, pero inactivos. ¿Ok? Por algún método físico, químico, sin que alteren sus propiedades inmunogénicas, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? En el momento de que se trabaja el virus para poder, en este caso, de alguna manera crear la vacuna, el laboratorio, ¿qué hace?
elimina la parte o inactiva la parte patógena y mantiene activa la parte inmunogénica. ¿Ok? De tal manera que cuando el virus atenuado, que se conoce virus atenuado, entra en el organismo como antígeno, va a generar justamente la antigenicidad, provocando el anticuerpo que de alguna manera va a ser el que va a generar la protección contra la enfermedad. De esta manera se manifiesta o se crea, ¿no? Es la parte fisiológica de la vacuna. Estas vacunas también son más estables durante su almacenamiento. Por ejemplo, esto es muy importante si queremos nosotros mantener de alguna manera inactivas las vacunas, es justamente la refrigeración. Es importante que las vacunas se mantengan de 2 a 8 grados centígrados debido a que están inactivadas, ¿no? Y son incapaces de replicarse cuando se encuentran en esa temperatura. Por eso muchas veces cuando se daña la cadena de frío esas vacunas, lamentablemente ya no sirven. ¿Ok? Ya no sirven. Es importante por eso manejar la cadena de frío mientras uno tenga vacunas en un centro clínico. Los adyuvantes comprenden una variedad de sustancias químicas que estimulan una reacción inflamatoria, ¿no? En este caso, los recombinantes que se unen a estos virus atenuados y forman la vacuna como tal, dice que son sustancias químicas que estimulan también una reacción inflamatoria y que de alguna manera determinan una mejor respuesta inmune cuando se mezcla con el antígeno vacunal, ¿no? Eh, si bien, como hemos mencionado, esos microorganismos no pueden recuperar su virulencia, porque son en este caso vacunas muertas, ¿no? De allí donde se consideran más seguros, ¿no? Estos tipos de vacunas son un poquito más seguros. Los residuos de adyuvantes pueden permanecer en las áreas de vacunación en las mascotas y ser responsables de reacciones inflamatorias e hipersensibilidades, ¿no? Es aquí donde vienen a veces ciertas contraindicaciones, ¿no? Hay ciertos coadyuvantes que tienen las vacunas que generan procesos inflamatorios en el paciente que fue inmunizado, ¿no? Y a veces crean ciertas, como digamos, ¿no? Eh, cuadros que que se observan como tales, ¿no? Se observan, ¿no? Ok, acá tenemos, por ejemplo, un tipo de vacunas disponibles en el Perú, ok. Por ejemplo, a ver, tenemos acá tipos de vacunas para perros y gatos comercialmente disponibles en el Perú. Tenemos tipo de vacuna, las que hemos hablado, las infecciosas. Tenemos como ejemplo, tenemos parvovirosis, perdón, patógeno parvovirus, virus vivo modificado, virus de distemper, hepatitis infecciosa, parainfluenza tipo 2, coronavirus, Bordetella broticéptica, virus de paulicopenia felina en caso de gatos, virus de rinotraqueitis felina y calicivirus. La recombinante vectorizada, en este caso tenemos acá virus de distemper canino, eh, vector virus de viruela canario también. No infecciosos tenemos, por ejemplo, el coronavirus, virus rábico. Y en este caso, la vacuna contra leptospira, que es en sí se ha formado de una bacteria, ¿no? En este caso, la leptospira es una bacteria como tal. Tenemos las vacunas esenciales en caninos, ¿no? El grupo de guía de vacunaciones WASAVA, que es en este caso el que guía los protocolos de vacunación a nivel mundial, denomina vacunas esenciales aquellas que todo perro debería recibir, sin importar su circunstancia o localización geográfica. O sea, estas vacunas en donde esté el perrito, aquí en Perú, en la China, en España, donde esté, necesariamente tienen que tener esta vacuna. ¿Cuáles son? Distemper, vacuna contra parvovirus, hepatitis infecciosa y leptospira. Y obviamente que la vacuna contra la rabia. ¿Ok? Tenemos las vacunas, deben comenzar a administrarse entre las 6 y 7 semanas de vida en los cachorros. Antes de esta edad ocurre interferencia con los anticuerpos recibidos de la madre, también conocida como inmunidad materna o la inmunidad pasiva que lo hemos mencionado. Además, antes de las 6 semanas, el sistema inmune de los cachorros aún está en proceso, no ha terminado de formarse, ¿no?
Es esencial para el cachorro la transferencia pasiva de inmunidad a través de la ingestión de anticuerpos inmunoglobulinas calostrales, lo que hemos mencionado, ¿no? Las inmunoglobulinas calostrales que lo hablé hace un momento, la inmunoglobulina E, M, ya, que son justamente las que van a brindar una inmunidad humoral a la mascota, ¿ok? Eh, Estos anticuerpos maternales pueden interferir con la capacidad de generar una respuesta inmune endógena para el neonato. Por eso hay una edad exacta, que son entre las 6 y los 7 semanas más o menos al año, al mes y medio. Se tiene que, al mes y medio se tiene que recién empezar el plan de vacunación, ya que todavía el sistema inmunológico está madurando, todavía no termina de madurar por completo, todavía hay una inmunidad humoral de por medio, ¿ok? Que en este caso se da por la leche calostrada, ¿no? Que he mencionado. Y bueno, entre vacuna y vacuna se puede pasar entre 15 y 20 días sin ningún problema, entre protección y protección. ¿Ok? Tenemos todo cachorro que haya recibido sin vacunar siguiendo estas recomendaciones debe ser revacunado al año de haberse colocado la última dosis y de allí en adelante se vacunará cada 3 años debido a que ha quedado demostrado que los efectos protectores de las mismas incluso superan ese periodo. Se recomienda aquí, bueno, la parte la literatura nos dice de que puede, en este caso una mascota, si ha tenido una buena protección de vacuna, se ha vacunado bien de cachorro, luego al año se le volvió a vacunar, puede pasando el año, el segundo año, tercer año, recibir vacunas cada 3 años sin ningún problema y no va a haber riesgo de contagio. Pero en ciertas zonas donde por ejemplo, hay bastante prevalencia de ciertos virus, ya queda a criterio de cada médico vacunar, ¿no? Por ejemplo, en la clínica donde trabajo, se recomienda vacunar anualmente a las mascotas y sin ningún problema, no hay ninguna reacción si se hace ese tipo de vacunación. Igual, nosotros, como sabemos, el Estado tiene un plan de vacunación contra rabia, ¿ya? Es un plan de vacunación contra rabia que también se sigue anualmente y justamente se da en los meses de agosto, septiembre y octubre. El MINSA tiene este plan de vacunación contra la rabia, ¿no? De manera general, se recomienda que todo cachorro mayor de 6 semanas y menor de 6 meses debe recibir 3 dosis de vacuna contra parvovirus y hepatitis, 2 a 3 de vacuna contra leptospira a partir de las 12 semanas, una dosis de vacuna antirrábica a partir de las 12 a 16 semanas en conjunto con la última dosis de las vacunas anteriores. Asimismo, todo cachorro de 6 meses o mayor que nunca haya sido vacunado debe recibir 2 vacunas contra parvo, distemperia y hepatitis, 2 contra leptospirosis, una dosis de vacuna antirrábica en conjunto con la primera dosis de las anteriores. Las revacunaciones contra la rabia canina es anual, como hemos mencionado por ley en el Perú. Y bueno, para la vacunación contra el leptospira se usa en este caso una bacterina, ¿no? Que se recomienda iniciar la vacuna a las 12 semanas. Tenemos, por ejemplo, vacunas no esenciales o opcionales. Las vacunas no esenciales u opcionales son justamente vacunas debido a que su efectividad es muy variable, ¿no? Debido principalmente a que ciertas cepas infecciosas mutan constantemente, ¿ok? Dentro de estas vacunas no esenciales tenemos justamente la bordetela, la parainfluenza virus, que es una parainfluenza canina, que se conoce como KC. Esta se coloca de forma intranasal y también, bueno, la vacuna contra coronavirus, ¿no? Estas son vacunas no esenciales u opcionales. ¿Por qué opcionales? Porque tienen a veces que cambiar su código genético, este tipo de vacunas. Por eso a veces no se recomiendan porque, bueno, pueden a veces no hacer el mismo efecto que las vacunas esenciales. Tenemos también vacunaciones en felinos. En el Perú no se cuenta con una guía que identifique indique las vacunas recomendadas en los felinos domésticos. Diversas asociaciones a nivel internacional han sustentado recomendaciones de vacunas, entre en este caso American Association of Feline Practice y la WASABA. Estas instituciones dan pautas relacionadas a cada vacuna y si deben o no ser aplicadas a los gatos dependiendo de la edad.
o estilo de vida. Sin embargo, estas guías no son aplicables a la realidad peruana, ¿no? Y ahí hay la importancia de establecer criterios médicos locales sobre la vacunación de esta especie, ¿no? Los protocolos de vacunación deben ser elegidos con base a riesgo de exposición al patógeno. En este caso, si hay ciertos lugares donde hay mucha prevalencia de ciertos virus, se recomienda que haya una mayor, se le dé mayor importancia a cierto tipo de vacuna. Por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, yo me doy cuenta en el momento de hacer la anamnesis a los dueños, ¿no? Del perrito. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, les doy una, más o menos, este alcance, ¿no? Si donde vive un gato, hay gatos techeros alrededor, y esos gatos no están vacunados, obviamente porque son de la calle, es casi obvio de que esos gatos no están inmunizados, ¿no? Y es por eso que se recomienda de que ese gatito tenga toda su vacuna. Así es, más o menos se trabaja ese tema, ¿no? Los protocolos de vacunación deben ser elegidos con base al riesgo de exposición al patógeno específico de cada individuo. Se debe tomar en consideración factores que puedan afectar la respuesta inmunológica de la vacuna, como deficiencias nutricionales, inmunodeficiencias, enfermedades concurrentes o administración de medicamentos. Adicionalmente, ciertos individuos pueden necesitar un control vacunal mucho más estricto. Por eso, cuando, por ejemplo, estos individuos se enfrentan a ciertos virus con mucha más frecuencia, por justamente la población a la que a los que estos quizás se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, los gatos que están en acceso a exteriores o si viven en albergues o criaderos en donde el tránsito de animales puede ser alto, estos gatos tienen mayor riesgo de exponerse a ciertos agentes virales, ¿no? Y estos tienen que sí o sí estar bien vacunados, ¿no? A eso se refiere. Una de las vacunas esenciales en felinos tenemos son justamente vacunas esenciales que rutinariamente se usan en el Perú en gatos. Son las siguientes, ¿no? Tenemos la vacuna contra la leucopenia felina, es una enfermedad causada por el parvovirus felino, vacuna contra rinotraquitis o herpes virus felino y vacuna contra calicivirus felino. Vacuna contra la rabia, que también es una vacuna esencial que de todas formas tiene que el gatito ser inmunizado, ¿no? Esta, como ya muy bien lo sabemos, se aplica anualmente por ley en todos los felinos. Eh, Hay ciertos lugares donde ciertas vacunas tienen prevalencias bajas en zonas urbanizadas, pero pueden ser altas en situaciones de hacinamiento, ¿no? De hacinamiento, donde hay mucho gatito alrededor. De todas maneras, esos gatos tienen que ser bien inmunizados, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, acá un rol de vacunación recomendado en gatos. ¿Ok? Tenemos las vacunas esenciales y no esenciales. Acá, por ejemplo, tenemos las vacunas esenciales en la triple felina, panleucopenia felina y calicivirus felino. Y la rabia, ¿no? Como tal. Y la no esencial es virus de leucemia felina. Acá, por ejemplo, tenemos este rol de vacunación que se puede más o menos establecer en gatos, la que se conoce como triple felina para el copenia, calicivirus y rinotraqueosis felina. A las 8, 12 y 16 semanas de edad tienen que estar inmunizados. El primer refuerzo es del año y posteriormente cada 3 años repetir esto. ¿Ok? En caso de la rabia, a partir de las 16 semanas al cuarto mes y al año es obligatorio esto, y anualmente seguir con su plan de vacunación contra rabia. Y virus de leucemia felina a las 8 y 12 semanas de edad al año y luego repetir cada 2 años. ¿Ok? Vacunas no esenciales o opcionales. Dentro de este grupo se encuentran vacunas que deben ser administradas únicamente a gatos estén en riesgo real de esa exposición. Por ejemplo, lo que hemos mencionado, ¿no? La leucemia viral felina es una vacuna que, a pesar de ser no esencial, es importante poder tenerla a disposición. Se aplica únicamente a gatos que ya fueron negativos al examen de laboratorio de la enfermedad y con real riesgo de contagio. Por ejemplo, si yo voy a llevar a mi gato, quiero vacunarlo contra leucemia, es necesario primero sacarle una prueba que me diagnostique si tiene o no la leucemia felina, y si no lo tiene, recién vacunarlo, porque si tiene la enfermedad, obviamente que ya no se le puede vacunar, ¿no?
Se pone una dosis de 8 a 12 semanas con una revacunación al primer año y luego cada 2 años. Si existe riesgo de contagio. Si y el riesgo es mayor, de todas formas tiene que ser anual, de todas maneras. Vamos acá a ver en ciertos lugares de vacunación en los gatos. Hemos hablado de que hay ciertos problemas en las vacunaciones de los gatitos si no se lleva en este caso un buen manejo. Podemos generar en los gatos que se crea un proceso inflamatorio, ¿ok? Dice que se reconoce que el gato tiene una respuesta inflamatoria diferente y única que, dependiendo de los individuos, puede llegar a cambios histológicos, ¿no? En lugares, ¿no? Como hemos hablado anteriormente. Justamente en lugar de inoculación de cualquier producto o medicamento. Estos cambios pueden evolucionar de la siguiente manera. Primero, a veces se crea un proceso inflamatorio paniculitis alrededor. Luego, ¿qué pasa? Se necrosa, muerte de tejidos, luego se granula y luego se cambia a un proceso neoplásico, ¿no? Producto de las malformaciones celulares, ¿no? Se puede hasta fibrosar y crear una zona que tiende a tener una observación tipo tumor, ¿no? Es importante estandarizar el sitio de vacunación en el gato para identificar los antígenos que podrían causar reacciones locales y fibrosarcomas asociados. ¿Ok? Si nosotros hablamos un poco acerca de la clínica diaria, en la clínica diaria dentro del trabajo dentro de la veterinaria, por ejemplo, quisiera hacer un paréntesis un poco. Hay ciertos lugares, por ejemplo, donde son muy frecuentes por ejemplo, yo me encuentro en Ventanilla, acá en Lima. Bueno, hay ciertos lugares. Ok, me piden que alce la voz, disculpen. Eh, por ejemplo, hay ciertos lugares en donde la prevalencia a ciertas vacunas, a ciertas enfermedades, perdón, son más altas que otros lugares, ¿ok? Y para ello esto es necesario justamente tener en cuenta esto porque aquí mi gato de todas maneras va a necesitar un plan de vacunación un poco más estricto, ¿ok? Un poco más estricto, ya que si hay mayor riesgo a que mi gato se me enferme, obviamente que tengo que tenerlo mejor inmunizado. Es aquí en donde nosotros tenemos que hablar de que, por ejemplo, si estoy en una zona donde hay mucho gato callejero y mi gato por naturaleza quiere salir, tiene contacto con ellos, y como sabemos, hay ciertas enfermedades que se pueden contagiar producto del contacto físico entre gato. Tengo que de todas maneras tener a mi gato bien inmunizado, bien protegido. Por ejemplo, aquí en mi zona laboral, las vacunas contra leucemia son anuales. La literatura te dice que tienes que vacunarlo cada 2 o 3 años y no hay problema. Pero si yo en este caso tengo a mi gato que se expone mucho a gatos de la calle, tengo que de todas maneras tenerlo inmunizado anualmente, ¿ok? Y para ello también tenerlo su seguimiento. Por eso es muy importante el control sanitario, ¿ok? Se habló, por ejemplo, de que si el, si el paciente no lleva un buen control sanitario, no hay una buena vacuna, no hay unas desparasitaciones al día, puedo generar de que mi mascota no lleve una calidad de vida como se merece, ¿no? Y por ende disminuye el tiempo y los años de vida. Es tan importante tener un buen plan de vacunación. Y eso obviamente que ya queda a criterio de cada veterinario, queda a criterio de cada médico. ¿Ok? Ok, sigamos. Acá tenemos los sitios anatómicos de vacunación que se recomiendan. Los médicos veterinarios deben estandarizar los protocolos de vacunación dentro de su práctica y documentar la localización de las vacunas, el tipo de vacuna administrada y el fabricante en el registro del paciente. O sea, en este caso hablamos el protocolo de vacunación tiene que tener también se le tiene que considerar en este caso su tarjeta de vacuna, ¿no? Para poder ir llevando un control.
tanto para el dueño como para el veterinario que está viendo el paciente, ¿no? Tenemos los siguientes, son los sitios anatómicos de vacunación recomendados, por ejemplo, para colocar una triple felina se debe administrar en la región del hombro derecho. Las vacunas que contengan antígeno de la leucemia felina debe de ser administrada en la región izquierda caudal del miembro posterior izquierdo relacionado a iniciales con la inicial de leucemia, ¿no? En este caso, las vacunas contra la leucemia se recomiendan ¿en dónde? En la región izquierda caudal. Las vacunas que contengan antígeno rábico deben ser administradas en la región derecha caudal. Zona inguinal, más o menos por ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos. Esta imagen lo muestra más claro y lo explica de manera un poquito mejor, ¿no? En este caso, en el miembro anterior derecho se recomienda colocar la vacuna triple felina, miembro anterior derecho. La vacuna contra la leucemia se recomienda en el miembro posterior derecho, posterior izquierdo, perdón, la leucemia felina y la antirrábica en el miembro posterior derecho. La estandarización del sitio de vacunas en el gato nos permite identificar los antígenos que podrían causar reacciones locales y fibrosarcomas asociados a la vacunación. O sea, si nosotros llevamos este manejo de vacunación correcto, vamos a permitir, obviamente, la menor incidencia de fibrosarcomas asociados a la vacunación, ¿no? Como hemos mencionado, primero el proceso inflamatorio, luego empieza, si lo hemos visto acá, se necrosa la zona, se granula, y luego hay cambios neoplásicos, ¿no? Acá, por ejemplo, con vacuna para perros, hay aquí algo importante de hablar, vacunación para perros, adultos y ancianos. En perros adultos y ancianos, la vacuna suele incluir refuerzos de la vacuna polivalente, ¿no? En este caso hay vacunas polivalentes, por ejemplo, ahora actualmente hay, por ejemplo, el virus, la vacuna se conoce como la canina, ¿no? Que me protege contra parvovirus, distemper, hepatitis y parainfluenza, ¿no? Hay una quíntuple canina que me protege contra parvovirus, distemper, hepatitis, parainfluenza, leptospira. ¿Ok? Hay una vacuna que se conoce como triple, ¿no? Que me protege contra parvovirus, coronavirus y distemper. Ya depende de cada criterio médico cómo es que va a ir manejando el protocolo de vacunación, pero lo importante, tener los tres refuerzos y al final sus refuerzos anuales, ¿no? Como lo hemos mencionado, ¿no? Ya los refuerzos anuales en los pacientes adultos o ancianos se dará, obviamente, valga la redundancia, cada año. Hay algunas consideraciones para perritos ancianos. Se debe considerar el estado de salud del perro y su nivel de exposición a enfermedades al determinar la frecuencia de las vacunas, ¿no? Algunas vacunas pueden necesitar refuerzos más frecuentes, como en el caso de la leptospira, o de las perreras y leishmania, ¿no? En caso, por ejemplo, si hay pacientes, si yo me doy cuenta que el paciente se enfrenta mucho a roedor, está, perdón, al lado a veces de roedores, o hay la zona donde se encuentra es muy húmeda, tiende a haber a veces charcos de agua. Es necesario que el paciente esté bien inmunizado contra la leptospira, porque obviamente que la exposición a esta bacteria está aún mayor que el resto de perritos que viven en otro lado, ¿no? Por ejemplo, un perrito que se encuentra o que vive en una zona donde hay mucho cambio climático, ¿ok? Eh, por ejemplo, un perrito donde hay bastante cambio climático, hay frío, calor, el clima a veces es demasiado tropical, que los cambios son demasiado peligrosos para las mascotas, el perrito tiene que estar bien inmunizado contra todos los perros, la rinotraqueitis infecciosa que se le conoce, ¿no? Igualmente con el caso de la leishmania, ¿no? Si hay mucho vector, en este caso mucho zancudo por ahí, el paciente tiene que estar bien vacunado. Importante consultar siempre al veterinario para establecer un plan de vacunación correcto y adecuado para mi perrito anciano, ¿no? Aquí vamos a hablar acerca de unas contraindicaciones específicas, como una vacunación. Las contraindicaciones para la vacuna en perros y gatos son en general muy similares. Tenemos los siguientes, ¿no? Lo que comúnmente se presenta, ¿no? La enfermedad o fiebre, ¿no? Si el animal está enfermo, que se pide, ¿no? De que si una mascota llega a la clínica, ¿no? Y observamos que está con fiebre, obviamente que tenemos que hacer la anamnesis, las preguntas al dueño, ¿no? ¿Cómo está el paciente?
¿Ha tenido algún contacto con algún perrito enfermo? Eh, ¿Está que come? ¿Cómo está? ¿Hay vómitos? ¿Ha tenido diarreas? Son una serie de preguntas que obviamente se hacen en la parte clínica, ¿no? De alguna manera vamos a ir preguntando cómo va. Si es que vemos que por ahí hay algo que no nos cuadra, aparte de fiebre, el paciente no entra bajo vacunación. Se tiene que posponer hasta que se recupere, o en este caso ayudar al paciente a recuperarse de acuerdo al cuadro clínico que se encuentra y lo ayudamos, ¿no? ¿Qué más podemos presentar acá? La inmunosupresión. Por ejemplo, si yo veo que mi paciente, eh, por ejemplo, repito nuevamente, si observo que mi paciente está decaído, puedo ayudarlo por ahí con un hemograma, ¿no? Eh, y si veo, por ejemplo, en el hemograma que hay una neutropenia, linfopenia, eh, veo que toda la serie blanca está baja, que voy a generar en este caso, que voy a diagnosticar que probablemente mi mascota tiene inmunosupresión, está inmunodeprimido y por ende no puede entrar tampoco a vacuna. Si observo, por ejemplo, que el paciente está estresado, el estrés también puede debilitar el sistema inmunológico, por lo que se recomienda también posponer la vacuna si el paciente se encuentra en un cuadro de estrés. Eh, ¿Qué más podemos hablar también? Si el paciente tiene alguna reacción alérgica previa a la vacuna, ¿ok? Si el animal ha tenido una reacción alérgica grave, anafilaxia a una vacuna anterior, se debe consultar al veterinario para evaluar la posibilidad de vacunar con una vacuna diferente, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? No hemos hablado, ¿no? A veces hay reacciones alérgicas no por el virus atenuado, sino justamente por los coadyuvantes propios de la preparación de la vacuna, que hace justamente que se presenten estos cuadros alérgicos. En general, en resumen, tenemos que hablar que se tiene que posponer si el animal está enfermo. Si tiene fiebre, si está inmunodeprimido, si está estresado, si hay un estrés severo, tiene que de todas maneras posponerse la vacunación, ¿ok? Ahí vamos a ver las últimas recomendaciones detalladas a tener en cuenta en una vacunación. La desparasitación es crucial, importante. Si yo quiero en este caso vacunar a mi perrito previo a la vacuna, tengo que tenerlo interna y externamente desparasitado, ¿no? El calendario de vacunación. La vacunación inicial se realiza, como hemos mencionado, 6 u 8 semanas de edad, con refuerzos cada 2, 4 semanas, hasta las 16 o más. Tenemos que tener aquí en cuenta las vacunas esenciales. Las vacunas esenciales, como parvovirus, moquillo, hepatitis, deben ser administradas a todos los animales, en este caso a los perros. Vacunas opcionales, como rabia, leucemia, pueden ser consideradas dependiendo de los factores o la prevalencia de estas enfermedades o de la zona, ¿no? El estilo de vida del animal y las recomendaciones del veterinario. La revacunación. Se debe revacunar a los animales, se debe revacunar a los animales anualmente o según las recomendaciones del veterinario, ¿no? Almacenamiento de vacunas, como mencionado, mantenerlo de 2 a 8 grados, importante el manejo de la temperatura en las vacunas para evitar en este caso que su ineficacia, ¿no? Las jeringas y las agujas deben estar esterilizadas, siempre consultar con el veterinario, ¿no? Establecer el plan de vacunación. Mientras el paciente esté vacunado, evitar sacarlo a la calle, exponerlo con otros perros, no bañarlo, tener en cuenta eso. Y el registro. Acá tenemos, por ejemplo, un plan de vacunación canino de zoetis, ¿no? Ya terminando ya en la parte de mi exposición, por ejemplo, acá tenemos una vacuna de parvovirus que se presenta de este color. Acá tenemos una vacuna contra una cuádruple, que esta vacuna, como he mencionado, protege contra parvovirus, distemper, hepatitis y para influenza. Luego viene una quíntuple, que es una vacuna contra parvovirus, distemper, hepatitis, parainfluenza y leptospira. Acá también tenemos, por ejemplo, una vacuna cuádruple, una quíntuple que protege contra leptospira, pero además tiene una cepa más de leptospira tipo 2, también protege, y la antirrábica, ¿no?
Y acá tenemos, por ejemplo, un plan de vacunación felina. En este caso acá tenemos una vacuna, este es el vial de vacuna contra la leucemia. Acá tenemos esto, viales de triples felinas y de antirrábica. ¿Ok? Por ejemplo, acá se establece, por ejemplo, colocando primero una triple felina, al mes otra triple felina de refuerzo, al mes siguiente podemos colocar una triple más rabia y al final una leucemia. ¿Ok? De esa manera podemos ir manejando nuestro plan de vacunación. ¿Ok? Bueno, eh, estoy terminando hasta aquí mi exposición. Si hubiese alguna pregunta que pueda surgir del público, encantado podría responderles.